Entonces vamos a partir. Ya. Hola a todos y todas. Mi nombre es Francisca Otero, estoy en Ingeniería de la UC. Soy la actual jefa de comunicaciones del CAI, que es el Centro de Alumnos de Ingeniería. Y para esta actividad de networking, bajo el ODS 13, que es la Acción por el Clima, nos acompaña primero Mauricio López, que es ingeniero UC con mención en Ingeniería en Construcción. Waldo Bustamante, que es ingeniero civil mecánico de la Universidad de Chile, con un magíster en desarrollo urbano de la Universidad Católica de Chile y doctor en ciencias aplicadas. Y por último, Sebastián Ramírez, que es estudiante de ingeniería civil en minería con mayor en geociencias, también de la UC. Ahora les voy a dar un par de minutos a cada uno de los invitados para que nos cuenten un poco de ellos. Mauricio, no sé si quieres partir. Bueno, muchas gracias. Partir agradeciendo la oportunidad. Creo que nos hacen falta muchos espacios como este en que podamos ir discutiendo los desafíos que enfrenta el planeta y desde la perspectiva de cada industria. Bueno, yo como decía Francisca, soy ingeniero civil. Mi pregrado lo hice en la Escuela de Ingeniería de la Católica. Y después hice mis trabajos de posgrado, máster y doctorado afuera en temas de hormigón. Hormigón, este material que se ocupa para construir. Y estando haciendo temas de investigación y desarrollo de este material, empieza a haber esta tremenda desafío, esta tremenda crisis que tenemos, ¿no es cierto?, que enfrentamos, que es el tema de la crisis climática. Y siendo el hormigón, siempre lo digo en mis charlas, ¿no es cierto?, el segundo material más usado después del agua, los impactos que puede tener, tanto positivos como negativos, son enormes. Entonces, desde hace ya unos 12 años que he enfocado toda mi área de investigación al desarrollo de alternativas al hormigón o de alternativas a algunos ingredientes del hormigón que nos permitan ayudar a revertir la situación que vivimos. Soy profesor jornada completa en la escuela de ingeniería, trabajo con alumnos de pre y posgrado haciendo estos desarrollos y trato de interactuar lo que más pueda con la industria y gracias a mi participación en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, me he ido metiendo también en el tema de políticas públicas, o sea, cómo vamos facilitando que algunos de estos cambios vayan siendo implementados o usados en la sociedad. Perfecto, muchas gracias. Ahora, Waldo Bustamante, no sé si usted quiere presentarse. Bueno, primero que nada, buenas tardes. También mi agradecimiento por la invitación. Tal como decía Mauricio, esta es una oportunidad importante de poder generar discusión, análisis sobre cómo enfrentamos este problema en el planeta. Bueno, yo soy ingeniero civil mecánico, estudié hace mucho tiempo ya en la Universidad de Chile. Posteriormente hice un magíster en desarrollo urbano en la Universidad Católica y desde allí más o menos estoy vinculado con la Universidad Católica, llegando a ser profesor primero de la Escuela de Construcción Civil y después de la Escuela de Arquitectura. Actualmente soy profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile. Y participo también como investigador en el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Mi experiencia estaba principalmente ligada al tema de edificación y vivienda incluida, obviamente, por los grandes desafíos que esta ofrece a nuestro país particularmente. Y junto con desarrollar investigación en esta área, particularmente en eficiencia energética, en desarrollo de estrategias para mejorar la calidad ambiental de viviendas, particularmente con el fin de generar mejores condiciones de confort y disminuir los consumos de energía. Y también en otro tipo de edificios, como he trabajado en temas, digamos, en edificios públicos, de oficinas, escuelas, etcétera, en el mismo sentido. Y con bastante experiencia en temas de política pública también, donde hemos hecho algunas propuestas que algunas de ellas están implementándose en el país para mejorar el desempeño térmico de vivienda en algunas ciudades del país. Eso.
Buenísimo, muchas gracias. Y ahora, por último, Sebastián. Gracias, Fran. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Sebastián Ramírez. Yo soy estudiante actual de la Escuela de Ingeniería. Voy en mi quinto año. Estudio en el Major de Geociencias y voy a articular con el título de Minería. Mi experiencia en cuanto a esta mesa de construcción sustentable se basa principalmente en un emprendimiento, una startup de base científico-tecnológica que hace 2 años y medio, junto a un grupo de compañeros también de la escuela, empezamos, que busca eh, empezar a impulsar la economía circular en esta industria con el reciclaje de uno de sus productos, que son los sacos de cemento, hormigón, becrón, que se utilizan. Gracias a este emprendimiento, estos 2 últimos años, en levantarlo, he tenido la oportunidad de reunirme con muchas entidades como la Cámara Chilena de Construcción, ver las políticas que están tratando de impulsar ahí en el sentido de la sustentabilidad de la industria, también poder hablar con varias constructoras y sus puntos de vista en cuanto a esta temática y con muchos actores relevantes en el tema de los residuos, específicamente de esta industria. Así que eso. Bacán, muchas gracias. Ya, entonces ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Yo tengo varias preguntas preparadas, pero para el público, si quieren hacer preguntas, siéntanse libres de levantar la mano y prender el micrófono. Y si no quieren, también pueden escribirlas por el chat. Ya. Entonces vamos a partir con una pregunta un poco más introductoria, que sería, ¿qué se entiende por construcción sustentable y cuáles son los principales desafíos que nos presenta la construcción sustentable? No sé si alguno quiere partir. ¿Parto yo si quieres? Bueno. Bueno, primero que nada, la construcción sustentable se inscribe en el concepto de sustentabilidad, que es un concepto que se acuñó ya por el año 87 en un informe de las Naciones Unidas que se llamó Nuestro Futuro Común, que también se le llama el informe de la Comisión Brundtland. Entonces, en ese informe se indica que digamos, se define lo que es la sustentabilidad y se plantea como que el desarrollo va a ser sostenible en la medida que se asegure la satisfacción de las necesidades que hoy día existen en la sociedad, pero que también no se comprometan que se satisfagan esas mismas necesidades en el futuro, en las generaciones futuras. Entonces, en ese sentido, tiene que haber un desarrollo que permita ambas cosas. O sea, hay demandas y requerimientos actuales, pero también tenemos que pensar, eso es lo que dice el concepto, en las generaciones futuras. Y esto nos pone, digamos, ciertos desafíos importantes, obviamente, en la construcción. Uno puede hacer una carretera, puede hacer un puerto, una vivienda, un edificio, un hospital, etc. El desarrollo de este proyecto tendrá que pensar que no solamente va a ofrecer o va a satisfacer una cierta demanda actual, sino también tendrá que pensar en el futuro. Y eso implica que en todas las fases del proyecto uno debería tener incorporado ese concepto o ese imperativo, digamos. Y eso implica el desarrollo del proyecto, implica también selección de materiales, implica también pensar en el lugar donde se emplaza, etc. En el clima, por ejemplo, en el caso de los edificios también. Entonces, en el fondo, digamos, yo diría la construcción sustentable está orientada a marcarse en este concepto que señalé y que por lo tanto, de algún modo, tiene que estar pensada, diseñada, desarrollada, digamos, todo proyecto de construcción en el mundo Necesita efectivo para su apariencia física y cirugías cosméticas. Los médicos han prometido el máximo cuidado en caso de que empiece a sentirse mal. Pero si todo va bien y la vacuna funciona, Ay, creo que
Se cayó. ¿Algo se quedó parado o no? Sí, Sí, no se te salió, parece. ahí Ahí volvió. No sé qué pasó. Si fue en mi caso. Sigo nomás, ¿no? Sí. Bueno, y finalmente eso, yo pienso que es importante tener claro que hay un impacto importante desde la construcción. Principales desafíos que ellos ven en la industria, ellos lo enfocan en dos áreas principales. Una es la que mencionó Waldo, que es el tema de las emisiones de contaminantes, de gases, de la industria en los procesos de fabricación. Y por otro lado, el tema de los residuos que genera la industria durante la construcción de los puertos, edificios, lo que sea. Esas dos aristas son, en base a lo que he podido conversar con la Cámara Chilena, como las dos fuentes de batalla y las principales dificultades que siento que la industria tiene para empezar a avanzar en términos de sustentabilidad, de llegar a este concepto de sustentabilidad en la construcción. Bueno, yo coincido con Sebastián y Waldo. Creo que solo remarcar que lo dijo Waldo, pero cuando pensamos en construcción, yo creo que en la mayoría de las personas pensamos en la obra, ¿no es cierto? Hay una obra de construcción, hay maquinaria, hay trabajadores, y se termina y se acabó la construcción. Y en este concepto de construcción sustentable se incorpora todo el ciclo de vida. De hecho, hablamos mucho del ambiente construido, así está como los ambientes naturales, bueno, están los ambientes construidos. Entonces, cuando pensamos en una construcción sustentable, no es solo una construcción de bajo impacto durante la faena o de pocos residuos, como dice Sebastián, durante la faena, sino que va a operar 50 años, 60 años, un edificio comercial puede estar más de ese tiempo, un túnel, un puente puede durar 80 años. Entonces, ¿qué ocurre con esa infraestructura y su consumo o desechos que provoca en toda esa vida? Y más aún, cuando decidimos reemplazarla, ¿qué hacemos con la demolición? ¿Sí? Porque ese es un último impacto. Entonces esto hay que pensarlo como el ciclo completo de la cuna a la cuna, como se dice. Entonces, solo como poner el foco que la construcción sustentable no se acaba con la cortada de cinta, como se ve a veces en la tele, ¿no es cierto? Y se acabó la construcción. Entonces eso lo hace mucho más desafiante de enfrentarlo, porque implica que hay muchísima gente involucrada. No son solo los arquitectos, no son solo los ingenieros, no son solo ciertas especialidades, sino que son los usuarios, son los dueños de la infraestructura que quieren hacer el último día para reemplazarla o reciclarla, ¿no es cierto? Entonces, quería como acentuar en eso. Y el último punto, que si bien están bien identificados esto de los impactos, yo soy bien crítico del índice de los gases de efecto invernadero. Si bien nos han facilitado muchísimo hablar de esto, ¿no es cierto? Porque un numerito así como hablamos del COVID, hablamos de la temperatura, ¿no es cierto? Y sabemos todos, si usted tiene 37, está en problemas, ¿no es cierto? Eh, lo ha hecho súper concreto, creo que ha ayudado mucho, pero hay muchos impactos y muchos desafíos en la sustentabilidad que no se miden en CO2 o CO2 equivalente, como decía Sebastián, los residuos, o como el uso de recursos naturales. La construcción ocupa muchísimos recursos naturales no renovables, y a lo mejor la huella que tiene es moverlos de un lado al otro, una huella que no es a lo mejor tremendamente alta, pero el impacto de usar esos recursos es gigantesca. Entonces también hay que temerle mucho cuando uno empieza a ser monotemático con un puro índice, porque como que pierde su perspectiva y empieza a maximizar algo y está a lo mejor feliz con eso, y hay 8 o 10 indicadores más que pueden estar a la baja y no lo estamos notando. Perfecto, muchas gracias. Eh,
recientes están mencionando el tema de los residuos y que al final la construcción obviamente como que no termina de contaminar cuando se termina de construir, sino que también tiene esos residuos. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el impacto de los residuos de la industria y cómo se pueden reciclar estos o de una evitarlos? En cuanto al impacto de los residuos de la construcción, es, como los impactos en cualquier industria, son varios. Eh, por ejemplo, está obviamente el impacto ambiental, que es lo que más nos compete en cuanto a esta discusión. Pero también lo que me ha pasado a mí, que he tenido como que tratar de convencer a las constructoras que reciclen los sacos de cemento en base a mi emprendimiento, eh, ellos también se fijan mucho en el impacto económico que esto les puede traer. Al final sigue habiendo como una balanza entre qué prefiero, una imagen corporativa más ecológica, emitir menos gases, reciclar mis residuos, optar por la economía circular. eh, y- pero si eso les sale muy caro, eso sigue siendo una traba importante en poder llevar a la industria a un siguiente nivel, a poder, por ejemplo, reciclar los residuos. Hoy en día, la Cámara Chilena de Construcción está creando el denominado programa Consentido, que busca instaurar que las constructoras socias a la Cámara reciclen sus desechos. En ese sentido, la Cámara está pensando solo en los desechos como más genéricos de la industria, estamos hablando de fierro, plástico y madera, y Paola, que es como la jefa de la CDT, la Corporación de Desarrollo Tecnológico, me comentaba en una reunión que lo que le ha costado mucho es que si bien ellos quieren reciclar, la cadena de valor para poder lograr esa economía circular, ese reciclaje, es bien complejo, porque incluye un tema logístico, incluye un tema de revalorización de los productos, tiene que haber un punto final para donde se van a llevar estos residuos. Entonces, es complejo y por eso este programa Consentido, si bien partió como algo muy grande y que querían reciclar como ojalá todos los desechos de la industria, se ha enfocado solo en madera, plástico y madera, plástico y fierros, porque al final las recicladoras que tenemos en Chile solo pueden tratar ese tipo de residuos y ningún otro. Perfecto. No sé si alguno quiere añadir algo. Mira, Francisca, yo quería agregar una cosa que tiene que ver con el diseño. ¿Ya? El diseño de un edificio, y tomemos como ejemplo el diseño de una vivienda, por ejemplo, es que primero que nada hay que pensar que, bueno, hay que responder a una serie de requerimientos, entre otros lo estructural, por ejemplo. Entonces, hay que pensar que el diseño que se haga sea lo más eficiente posible desde el punto de vista de todos los requerimientos que tiene el edificio. Y por lo tanto usar la mínima materialidad. En otras palabras, estoy pensando que no es recomendable sobredimensionar una estructura, por ejemplo, que a veces se ven estructuras sobredimensionadas y por lo tanto se está usando más material que el que uno podría requerir para que la vivienda, en este caso, siga siendo tanto, digamos, eficiente desde el punto de vista de otros requerimientos como también desde el punto de vista estructural. Y que asegure, digamos, un ciclo de vida, una vida, digamos, segura, digamos, durante todo el periodo de la vida útil del edificio. Entonces también hay que pensar en el diseño. ¿Ya? Estructuras de madera, de repente mal dimensionadas o sobredimensionadas, estructuras que están hechas con más material que se podría, digamos, en el fondo quiero decir que se puede utilizar el material mucho más eficientemente posible, de manera mucho más racional. Entonces yo creo que también hay un tema de diseño, previo a
el uso del, digamos, al reuso o al manejo de los residuos después de la construcción. Perfecto. Mauricio, no sé si quieres agregar algo y si no, seguimos a la siguiente pregunta. No, sigamos, está súper bien cubierta. Ya. La tercera pregunta es sobre los materiales. Entonces, ¿qué características debieran tener una nueva clase de materiales de construcción más sustentable? Y de las alternativas actuales, ¿cuáles de estos materiales cumplen con las características que se deberían tener? Si quieren, Las características ideales. yo puedo partir con eso. O sea, de alguna manera, la sustentabilidad es un nuevo requerimiento, que es lo que un poco decía Waldo, ¿no es cierto? No nos podemos olvidar de que habían requerimientos antes. Uno ve mucha iniciativa, ponte tú en esto el tema más eco, verdes, que volvamos a construir con adobe, volvamos como a usar la tierra. Y claro, eso es de nuevo ser miope y es mirar solo el impacto ambiental, pero viene un sismo y la gente muere, entonces eso no es sustentable. Por ponerlo un poco en una caricatura, ¿no es cierto? Entonces, esto es como que aumenta el nivel de dificultad a nuestros diseños y a los requerimientos de materiales, de equipos, del uso de la estructura. Y no es que cambie el foco, sino que lo amplía. Entonces, de alguna manera, ¿qué le pedíamos antes a los materiales? Les pedíamos, primero, desde el punto de vista de ingeniería, ¿no es cierto?, un desempeño estructural seguro, ¿no es cierto? Uno no quiere que las estructuras colapsen, quiere que tenga un factor de seguridad. Toda la estructura, un puente, tiene un factor de seguridad, o sea, si dice carga máxima 20 toneladas, por diseño está considerado que eso se sobrepase, ¿no es cierto? Factores de seguridad por crecidas de ríos, ¿no es cierto? Un puente no solo son las cargas que pasan por la losa y cruzan el río, sino que el cauce del río también se diseña para distintos cauces. Entonces, hay todo un tema estructural que tiene que cumplir. Hay un tema que es imprescindible en la construcción del tema de sustentabilidad. De hecho, antes que se usara esa palabra, lo que más se usaba era el tema de durabilidad. O sea, yo quiero que esta estructura no se deteriore y no deje de funcionar, ¿no es cierto? Entonces, si estoy en un clima muy agresivo, en un clima húmedo, ¿no es cierto?, en un clima muy seco, a las estructuras les pasan distintas cosas. Entonces hay criterios que esto dure, o sea, no solo que resista, sino que si yo vuelvo en 20 años más, en 50 años más, la estructura siga funcional y segura. Y ahora este otro de bajo impacto ambiental. Y eso, a tu pregunta de materiales, es una bajada directa. Significa que los materiales tienen que tener desempeño mecánico estructural, tienen que ser durables y tienen que tener un bajo impacto. Entonces, si empezamos con este nuevo requerimiento y hacer un check de los materiales que usamos, casi todos se caen, porque no estaba este requerimiento de bajo impacto, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que empezar a pensar en nuevos materiales, después de optimizar, como dice Waldo, ¿no es cierto?, usemos el mínimo material posible y ahora que estamos usando el mínimo, que ese material tenga el mínimo impacto por unidad de volumen, por decirlo así. Y ahí es donde en el buscar nuevos materiales es un tema que yo he trabajado harto y que creo que es una enorme oportunidad de la construcción. Como es gran consumidora de volúmenes enormes de materias primas, el tratar de encontrar en esto de la economía circular otras industrias que generan desechos por grandes cantidades, que la construcción podría usar esos desechos para reemplazar sus materias primas. Entonces creo que eso es una oportunidad enorme que tenemos. Hay temas enormes, solo para mencionarles, tenemos algunos proyectos en que estamos tratando de usar los relaves de minería para usarlos de material de construcción. Entonces ya no estamos usando recursos naturales, bajamos la huella de la construcción, pero también le hacemos un tremendo favor a otra industria porque estamos disminuyendo sus impactos. Entonces,
creo que si queremos pegarnos un salto, no podemos estar con este juego medio incremental de que estaba en 10, lo voy a bajar a 9,5, el próximo año a 9, ¿no es cierto? Porque ya no tenemos el tiempo para esa jugada. Hay que pegar saltos como más radicales o disruptivos, en que lo que siempre fue visto como basura, ahora lo transformamos en un material premium, ¿no es cierto?, de gran calidad para usarlo en la construcción. Y de eso preguntaban, ¿no es cierto?, cuáles de ellos lo cumplirían. Yo creo que los actuales, muy poquitos. La madera siempre lo fue y sigue competitiva en eso, ¿no es cierto? Pero por lo mismo hay que considerar que los impactos de un material no solo son la fabricación del material, sino también su transporte. Entonces, una de las limitaciones que puede tener la madera es que la madera no crece en todas partes, ¿no es cierto? Entonces, si me llevo la madera 7.000 kilómetros, ya nunca fue sustentable. Entonces, ¿cómo logramos encontrar materiales localmente? Hay un proyecto hermoso que se habla como de la casa de los 100 kilómetros a la redonda, en el fondo que tú no ocupas nada para construir esa casa que esté más lejos de esa distancia. Y es un desafío enorme, porque a lo mejor estáis justo parado en un lugar en que no hay mucha riqueza de materiales de construcción, pero creo que la localidad, el uso de residuos son como indicadores que pueden este salto acelerarlo mucho. Entonces hay que empezar a buscar nuevos materiales, no ver cómo optimizamos los que ya estamos usando. Perfecto, muchas gracias. No sé si quieren agregar algo. Si no, quiero hacer una pregunta. Yo quiero hacer una pregunta, pero ya. no sé cómo levantar la mano. Dale, Javi. Que con respecto a eso de los materiales, o sea, como los nuevos materiales, yo en verdad no sé, estoy preguntando demasiado ignorantemente si nadie sabe la respuesta, no existe, no importa. Pero puede ser que como que o he escuchado alguna vez como sobre el tema de como la nanotecnología en materiales de construcción y que ahí tal vez puedan salir como materiales, no sé, mejores o algo así, si alguien sabe de ese tema. Mira, es una oportunidad, pero no es por default sustentable. En el fondo, una de las gracias, yo no soy experto en el área, pero de la nanotecnología es que tú intervienes a una escala tan pequeña que puedes influir mucho en el desempeño de un material, porque cambias su microestructura a un nivel casi de pocos átomos, como para imaginarse las distancias. Entonces tú puedes mejorar mucho el desempeño de un material. O sea, hablábamos antes que tenían que durar, ¿no es cierto?, que no se deterioraran. A lo mejor aplicando alguna tecnología basada en nanotecnología, tú puedes incrementar la vida útil de 50 a 200 años, ¿sí? O sea, tremendo impacto. Pero no son materiales que uno encuentra en la naturaleza como listos. Entonces, pueden tener huellas enormes de consumo porque tienes que purificar, muchos de ellos se siembran, los fabricas, vas como montando átomos unos sobre los otros, no es que partas de algo grande y como que lo muelas para abajo. Entonces, yo tendría cuidado en asociarlo. Yo creo que es una oportunidad como puede tenerla la microtecnología o la macrotecnología, ¿no es cierto? Y ciertamente hay oportunidades ahí, pero cuidado con la huella de lo que uno agrega al producir eso. Francisca. Sí. Yo quisiera agregar algo que no tiene que ver con lo que pregunta Javiera, pero creo que es importante también complementando lo que dice Mauricio. A propósito de indicadores también de lo que él ha mencionado, que uno de los indicadores que se usa para los materiales y caracterizarlos en relación a sus huellas es, por ejemplo, la energía incorporada en una masa de material, en ciertos metros cúbicos de un material. De modo que se sepa, por ejemplo, cuál es la energía que se utilizó para su fabricación. ¿Ya? Y también se podría incorporar el transporte. Entonces, hay materiales que tienen bajo consumo en su fabricación y otros que tienen mucho más.
Por ejemplo, un aislante térmico de lana vidrio significa hacer un tremendo proceso industrial. Un ladrillo cerámico también. Y eso implica que entonces tiene supuestamente tiene una huella de carbono más de mayor envergadura. Pero también quería mencionar, y a propósito de lo mismo, de que hay algunos materiales que son reciclados y que se usan en la construcción y que yo creo que son interesantes porque se han desarrollado en el último tiempo. Por ejemplo, el papel, la celulosa del papel, que a partir del diario que no se usa o que se desecha, el papel de diario se hace un aislante térmico que hoy día está en el comercio, que hoy día se utiliza. Es importante que no se puede usar cualquier material porque tiene que tener una serie de otras características, o sea, por ejemplo, de resistencia al fuego, de poder resistir frente a problemas de humedad y cosas del estilo que son necesarias en la construcción. Entonces, hay materiales que ofrecen una serie de certificaciones, como esas, como las que yo menciono, que sí están siendo incorporados en la construcción formalmente. Y que yo creo que es interesante. Hay lanas también de oveja que se están incorporando como material de aislación térmica y otros, digamos. O sea, hay fibras naturales también que se han ido incorporando en las últimas, yo diría, décadas. Y entonces también hay, digamos, de alguna forma se ofrece una gama de materiales que sí se usan actualmente y que tienen importancia para los requerimientos del edificio, por ejemplo, en este caso, de aislación térmica. Perfecto, muy Complementando, interesante. Dale, perdón, Seba, perdón. complementando eso, también está el caso de otro ejemplo del fibrocemento. El fibrocemento, una de las alternativas que se está viendo a nivel mundial como para reciclar como el papel del envase del saco de cemento, hormigón, en Colombia es básicamente meter a las betoneras donde se hace el cemento el papel sucio y hacen una especie de fibrocemento. Y este fibrocemento es utilizado en algunos tipos de construcciones. Principalmente se usa en Colombia para hacer tejas de vivienda. Eh, También igual tiene relación con lo que mencionaba también Mauricio. O sea, este fibrocemento, lamentablemente, si bien es una solución como eh, factible, porque tiene una utilidad, esta utilidad es limitada, porque no cumple los requerimientos técnicos de durabilidad, de resistencia, para poder usar este fibrocemento, por ejemplo, en paredes o en estructuras mayores, ya que es como un cemento reciclado, por así decirlo, que obviamente eso baja sus características, sus propiedades físicas. Pero sí tienen una utilidad como más local, más pequeña, eh, que, que es bastante interesante también investigar y abordar. Perfecto, muchas gracias. Eh, Creo que habían levantado la mano, pero si la persona que levantó la mano ya no quiere hacer su pregunta, tenemos otra pregunta en el chat de Milena Murillo, que dice, ¿se requiere de algún proceso en particular para utilizar los relaves en la construcción, tomando en cuenta sus componentes y para que no impacten la salud de las personas? Eh, yo he trabajado un poco ese tema y Milena da en el clavo con su pregunta. Ahí hay dos desafíos. Uno, que el relave, muy brevemente, ¿no es cierto? La minería encuentra los minerales que quiere, pero están diluidos, ¿no? Uno no encuentra, ¿no es cierto?, una roca de cobre, encuentra una roca que tiene un 0,5% de cobre, incluso menos. Entonces, ¿cómo se extrae ese cobre? Se muele, se lleva un polvo la piedra y ahí ya es más fácil separar lo que me interesa de lo que no. El relave es todo ese 99,9% que no se usó. Es roca molida y en sí no construimos con roca molida. Entonces, hay que hacerle ciertos tratamientos, siempre con esta mirada de cuánta energía le estoy poniendo, cuánto CO2 le estoy poniendo para que este relave ahora sea un super material de construcción, pero que sea mucho mejor en huella embebida que los materiales que ocupamos hoy día.
Y otra arista es precisamente que algunos relaves podrían tener metales pesados y hay que tener una mirada como de salud pública, por llamarlo así, y hay especificaciones y ensayos para poder determinar eso. O sea, uno somete a los materiales a ensayos bien agresivos para ver si se van desprendiendo algunas de estas cosas o no, y hay normas que, no chilenas por cierto, desgraciadamente, pero normas internacionales que dicen cuánto es lo máximo que puede desprenderse en estos ensayos agresivos. Así es que hay que hacer ambas cosas que pregunta Milena. Y así como con cualquier material que uno vaya a reciclar. O sea, es como difícil pensar que esté la oportunidad tan directa de que yo agarro el residuo, lo cambio de industria y agrego valor solo por conectarlo. En general, hay que hacer algún proceso que permita el aprovechamiento en el otro lado. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. ¿Hay una pregunta del público? Perdón, te había interrumpido. Sí, yo. ¿Puedo hablar? Sí. Sí, dale no. Ok. Hola, soy Gabriel Benjar de Ingeniería en Construcción en la Universidad de La Serena y quería hacer una consulta sobre la reutilización del agua. Por ejemplo, se han visto muchas casas, viviendas inteligentes en que se usa el agua gris, se reutilizan, pero lo normalmente que se usa para diseñar una red sanitaria es el RIDA. Quería saber si creen que algún estamento gubernamental pueda crear algo así como el RIDA, pero con usos más, más limpios, con medio ambiente, algo así. O que solamente van a seguir siendo modelos. O sea, si la industria podría crear casas o edificios ya que estén impuestos a ser utilizados de esa forma. No sé si se entendió. Eso. No es mi tema. Yo tampoco conozco el concepto. ¿Mm? Yo tampoco conozco el concepto. Tú sabes, mira, no sé si entendí bien la pregunta, pero es sobre el reuso del agua o de aguas grises en una vivienda o en un edificio, ¿cierto? Eso está dentro de las posibilidades, tecnológicamente es factible para hacer uso, digamos, para ciertos usos, por ejemplo, regar. O sea, es posible que y es una de las cuestiones que se ha introducido en la construcción, el reuso de agua y la tecnología existe. Como todo, significa introducir ciertos cambios en cómo se construye una red de agua en un edificio de manera normal. Implica tener distintos circuitos, pero finalmente es posible. Eso está dentro de la... Lo que no tengo muy claro actualmente, porque hasta hace un tiempo no era posible desde el punto de vista de la legislación nacional, pero yo sé que el país ha ido avanzando y no sé si ya eso está resuelto en materia normativa que permita hacer ese tipo de intervenciones en los edificios. Bueno, muchas gracias. Algo así era lo que estaba preguntando, si se podía generar de forma de que el gobierno ya impulsara eso, ya que solamente ahora para que esté aprobado un proyecto tiene que guiarse por el RIDA. Entonces básicamente se queda como estancado para que las industrias puedan crear casas nuevas más inteligentes. Sí. Entonces no sabía si Pero hubiera se alguna va a posibilidad poder en el pronta de que futuro. eso pasara. Sí, se va a poder, porque se está avanzando la normativa en ese sentido. Buenísimo, muchas gracias por la pregunta y también por la respuesta. Si nadie más del público tiene preguntas, puedo seguir con las que tenía preparadas. Ya. La otra pregunta que tengo es, considerando que la industria de la construcción es una de las más contaminantes, ¿cuáles son las mejores alternativas a la hora de buscar que las ciudades como Santiago sean ciudades más sustentables? Como al final, ¿cómo podemos transformar un poco la Santiago en pro a la sustentabilidad?
Si quiere parto yo, Mauricio, Sebastián. Sí, ya. Por lo menos desde el punto de vista de lo que a mí me ha tocado investigar, trabajar, e incluso proponer ciertas políticas públicas. Y tiene que ver principalmente con la operación de los edificios, más que en el proceso de construcción. Y es que los edificios, claramente, al usar ciertas fuentes de energía, por ejemplo, para calefacción o acondicionamiento de aire, eso implica necesariamente contaminación. Si estamos hablando del caso de Santiago, hay ciertos impactos ambientales, digamos, en la atmósfera, producto de la calefacción en invierno, ¿ya? Y la calefacción principalmente en viviendas, porque otro tipo de edificios, como las oficinas, usan menos calefacción. Entonces ahí hay un impacto importante dentro de los datos que existen, y parece algo que llama la atención, es que uno de los combustibles que se usa mucho, a pesar de que está restringido, es la leña. Y también se usa mucha leña de manera informal. Entonces eso genera contaminación. Nosotros hicimos algunos estudios hace unos años atrás y efectivamente tiene un impacto en lo que es la atmósfera santiaguina, el uso de combustibles como la leña y como otros, el gas licuado y el queroseno que se usa en calefacción. Entonces, ahí hay una cuestión que yo creo que es súper importante. Bueno, en Chile en particular hay mucha contaminación hacia el sur, producto de la quema de leña para combustión y cocción de alimentos. Y en relación a la combustión, esto no solamente está ligado con el hecho que se usa ese combustible en ciertos aparatos que son poco eficientes en general, sino también porque la vivienda es poco eficiente. Entonces requiere mucha energía para poder calefaccionarla, por ejemplo. Entonces eso tiene o implica, este alto consumo implica contaminación, ya sea al interior de las viviendas como también hacia el exterior. Entonces ahí hay una cuestión que es súper importante, que está relacionada con el concepto de sustentabilidad aplicado a la construcción y en los edificios particularmente. Y esto en general. Lo que primero tiene que hacer un diseñador, y hacia donde también tiene que apuntar la política pública, es que el edificio sea lo más eficiente posible desde el punto de vista de su desempeño energético. Eso quiere decir un diseño en una envolvente con una protección térmica adecuada al clima. Y más otros elementos que no voy a entrar a detallar ahora, pero significa el diseño del edificio, tiene que responder a ese requerimiento. Y ese es el primer desafío, es un desafío de los arquitectos principalmente. Y cuando se diseña el edificio también hay que pensar en la materialidad, cosa que ya hemos conversado. Una vez que eso esté resuelto de la mejor manera y lo más eficientemente posible, ahí entran los sistemas. Y también los sistemas tienen que ser lo más eficiente posible. Entonces, y esos sistemas, ojalá, en el contexto de sustentabilidad, sean sistemas que se basen en energías renovables, por ejemplo. Que la leña podría ser, o derivados de la leña, en la medida que sea bien utilizada y que también el bosque sea bien manejado desde el punto de vista de la sustentabilidad. Entonces, esa es la segunda componente en la construcción. Y la tercera, que si hubiese requerimientos de alguna fuente no renovable, como por ejemplo en la generación de electricidad en Chile se usa mucho ciertas fuentes no renovables, el carbón, por ejemplo, o el petróleo. Entonces, bueno, que se usen de la manera más eficiente posible en un edificio. Y eso implica bajar esos consumos al mínimo, ¿no? Por ejemplo, un edificio de oficina, ojalá llegar al mínimo consumo para efectos de la iluminación o del aire acondicionado, que se usa con electricidad. Entonces, quiero decir en otras palabras, el edificio son los sistemas los que tienen que ser eficientes, pero lo primero es el edificio. Nosotros tenemos en Chile edificios muy deficientes. Solamente un dato, la OCDE hizo un informe en el año 2014 que dice que el 98% de nuestras casas en Chile no cumplen con estándares básicos mínimos en relación al clima donde están. O sea, prácticamente todo el parque nacional. Eso da una idea de la dimensión y por eso tenemos mucha contaminación en nuestras ciudades. Eso.
Sí, comparto lo que dice Waldo. Las ciudades ya están como construidas, ¿no es cierto? Entonces siguen creciendo, pero si uno piensa ya en el core que está construido, claro, el desafío va por requerimientos que impliquen su mejora estándar. Se ha hecho un buen trabajo en los últimos 15, 20 años en elevar los requerimientos de aislación térmica, por ejemplo, de filtraciones de casa. Hay casas que a lo mejor tienen unos muros que son promisorios, pero filtra el aire por todos lados, ¿no es cierto? Entonces, se ha ido avanzando en eso, pero muchas de esas normativas son desde ahora ya. O sea, si usted quiere construirse ahora una casa, tiene que usar este nuevo estándar. Pero nadie se mete en, no es retroactivo esto, y las ciudades están construidas, digamos, no tengo idea, en un 95%, ¿no es cierto? Entonces, si yo pongo un nuevo estándar alemán, como para que nos imaginemos algo así como muy bueno, para que la ciudad cambie, tienen que pasar un par de siglos, creo yo, para que se haya renovado completamente esas viviendas. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos mejores estándares se apliquen para atrás, hacia el pasado? En temas de vivienda social, yo sé que el MIMBU tiene algunos programas que tratan de subsidiar esto y de que la gente tenga como cofinanciado las inversiones en mejorar sus estándares de este tipo, pero claramente no es suficiente y es demoledor ese número que daba Waldo de los estándares de nuestras viviendas. Y si pensamos en el crecimiento de las ciudades, uno ve que la tendencia es que nuestras ciudades van a seguir creciendo desafortunadamente. Es un concepto que todavía no hemos hablado aquí hoy día y que creo que la construcción necesita incorporar, y que es el concepto como del reciclar la estructura completa. ¿A qué me refiero? No me refiero a demolerla y todos estos desechos usarlos en otra cosa, sino que usar la estructura que existe. Eso es todo un área internacional de ingeniería que se llama la rehabilitación, así como rehabilitación de personas, es el mismo concepto. Entonces, yo necesito, ¿no es cierto?, tengo un proyecto y quiero hacer un edificio de 10 pisos, pero hay justo un edificio de 3, llego, lo demuelo, ¿no es cierto?, y parto de cero, o transformo ese edificio de 3, lo refuerzo donde tenga que hacerlo, pero ocupo el 100% de lo que había para crecer. Que es un concepto como bastante más profundo que el que tiene uno en la cabeza de reciclar, ¿no es cierto?, que es no botar a la basura, sino que es aprovechar lo que hay. Y eso es súper desafiante ingenierilmente, porque, bueno, ese edificio tiene 45 años. ¿Qué le ha pasado a ese edificio ese tiempo? ¿Tiene fugas? ¿No tiene fugas? ¿No es cierto? A lo mejor en el año 23 se rompió una cañería y hay una parte adentro del edificio que puede estar enferma. O sea, hay mucha incertidumbre y a la ingeniería nos incomoda la incertidumbre. Entonces, a veces un proyectista va a decir, demolamos nomás y partamos de cero, con todo conocido. Entonces, ahí yo creo que hay una oportunidad enorme en las ciudades de ir creciendo desde lo que ya son y no en base a demoler y partir de cero. Que sería como el mismo concepto de, se habla también como de retrofit, como de reforzar como upgrade, como uno le hace upgrade a los computadores, ¿no es cierto? Bueno, a las estructuras también le puede hacer upgrades y aumentarle su desempeño térmico, aumentarle su desempeño sísmico, aumentarle sus metros cuadrados, sin demoler y partir de cero. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. No sé si quieres agregar algo. Y si no, seguimos. No, o sea, totalmente de acuerdo con lo que pusieron tanto Waldo como Mauricio. La verdad, quizás podría decir que como un cachito de la pregunta que decía que como que se enfatizaba en la ciudad de Santiago. Personalmente creo que Santiago igual tiene al ser la capital de nuestro país, tiene varias facilidades para poder empezar, como no sé si ser pionera, pero empezar a desarrollar todas estas nuevas tecnologías, estas nuevas, por ejemplo, desarrollar una cadena de reciclaje, de economía circular de los residuos de la construcción. No hay mejor lugar en Chile que Santiago, porque las recicladoras están en Santiago.
las empresas recuperadoras están en Santiago. Entonces creo que la, la conexión y la empresa que se necesitan como para complementar un poco, llevar la construcción a una sustentabilidad. Eh, no hay mejor ciudad en Chile que Santiago. No sé si eso es bueno o malo, la verdad. Creo que deberíamos poder ser capaces de armar una cadena en cualquier ciudad de nuestro país, pero creo que si debe haber una ciudad donde empiece algún tipo de innovación, algún tipo de nueva tecnología, tiene que debiese ser acá, por las facilidades que hay. Eso. Buenísimo. Francisca, ¿puedo Sí, agregar algo? obvio. Que yo creo que es súper importante el tema y lo que planteó Mauricio recién es probablemente uno de los desafíos más importantes de la sustentabilidad en la construcción o en la ciudad, y que es la regeneración de edificios. Y ahí particularmente lo mencionó, pero yo creo que hay una experiencia del MIMBU donde no solamente se rehabilita el edificio y se mejora en sus cualidades, digamos, térmicas, estructurales, acústicas, etcétera, sino también se hace crecer. Chile es un país que en los años 90 hubo una política de vivienda en donde se construyeron muchas viviendas con déficit en todo sentido. En el espacio mismo, el tamaño, viviendas de 40 metros cuadrados, por ejemplo, y también constructivamente, con muchas deficiencias. Y esas viviendas se han ido recuperando. Por ejemplo, está el caso de en Santiago, en Bajo de Mena, donde se han tenido que lamentablemente demoler algunos edificios. Esa fue una opción original del MIMBU, pero ahora está tratando, o sea, está interviniéndolos e incluso haciéndolos crecer en tamaño. Yo creo que esa es la opción. Y ahí tenemos grandes desafíos. Y hay otros edificios que son muy interesantes desde esa perspectiva y donde se pueden implementar, por ejemplo, soluciones estandarizadas, porque son edificios idénticos, pero hay un tipo de edificio que se construyó en la periferia de Santiago en los años 70 y antes, 60, 70, que hoy día está prácticamente dentro de la ciudad. Que están en el cordón de Américo Vespucio, hay muchos, y que son muy similares, y que incluso ese edificio podría ser intervenido con una solución estándar, de hacerlo crecer y mejorar también su desempeño. Y que yo creo que la importancia de eso es que hace que se regenere un edificio que está dentro de la ciudad, digamos, muy cercana a servicios de buen nivel desde el punto de vista de la movilidad, por ejemplo, y que lo coloca, digamos, en ventaja frente a otro tipo de edificios. Ahora, en la periferia, no solamente, como mencionaba el caso de Mena, está el punto de mejorar los edificios, sino también una serie de otros aspectos. O sea, hay que generar parques, hay que generar accesos más eficientes para conectarse con la movilización pública, los servicios. O sea, en Bajo de Mena hubo que hasta construir un pequeño consultorio médico, porque en realidad todo eso se hizo sin ninguna visión de ciudad, sino que solamente un habitar lejos de la ciudad, y por lo tanto ahí finalmente lo que uno tiene que hacer es hacer ciudad, en el sentido amplio de la palabra, o sea, colocar allí lo que no tiene. Aquí, porque la ciudad no solamente son los edificios, sino también la infraestructura verde, la escuela, tiene que ser una ciudad segura, por lo tanto, sistemas de seguridad, incluso en Bajo de Mena hubo que llevar hasta un cuartel de carabineros. O sea, entonces yo creo que ahí hay un debe tremendo, porque nosotros hemos construido ciudades con mucha deficiencia desde el punto de vista de la equidad. Y eso yo creo que ahí también hay un desafío para hacer una ciudad sustentable. Eso. Perfecto. Muy interesante lo que acaba de agregar. Bueno, entonces, siguiendo con las preguntas, todos han mencionado al final de que de la importancia de como el ciclo de la construcción sea sustentable y como que un eslabón como que se conecte con el anterior y como que todo al final
ayude como a un mejor medio ambiente. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cuál sería el ciclo ideal de construcción, integrando los efectos en la ciudad y en la gestión de residuos para que no solo se reduzcan las emisiones de desechos, sino que también se contribuya a un medio ambiente? Porque también yo tengo entendido como que existe, esto no, esto es lo que yo creo, o sea, me han dicho, pero no lo tengo confirmado. Pero, por ejemplo, cuando uno construye algo, eh, como que está contaminando, pero también pueden haber construcciones que como que le agreguen valor al medio ambiente, o como que devuelvan valor al medio ambiente. Entonces, no sé si, como que al final, ¿cómo sería un ciclo de construcción que no solamente contamine menos, sino que también le devuelva al medio ambiente lo que le dio? Al final, no sé, uno saca madera, después cómo devuelve lo que le quitó. Buena pregunta. Buena pregunta. Mira, una de las cosas que se plantea por algunos investigadores en el área es que cuando tú construyes una ciudad, supongamos que la vayas a hacer crecer, o que también rehabilites un barrio, no es solamente cómo este barrio responde y los edificios de este barrio responden a los requerimientos que se les, o los atributos que deberán tener, digamos, para tener allí una vida ambientalmente sana, un bienestar, etcétera, sino también cómo ese barrio ofrece al resto de la ciudad y le entrega al resto de la ciudad ciertos atributos. O sea, por ejemplo, un parque. Por ejemplo, la posibilidad de que allí exista algún servicio que a lo mejor en el resto de la ciudad o en el entorno no existe. Eh, Otro de los conceptos que también se utilizan mucho es que sean barrios diversos. O sea, no sean barrios solamente dormitorios, sino que tengan posibilidades de, no sé, desarrollar actividades de otro tipo en ese barrio. Actividad cultural, actividad deportiva, etcétera. Que también eso hace que ese barrio ofrece a la ciudad una entrega al resto de la ciudad y a los habitantes un aporte, hace un aporte al resto. O sea, hay un cierto sentido de solidaridad detrás de eso con el resto de la ciudad. Y eso se considera, por algunos teóricos del área, como que un barrio sustentable debería ser así, diverso. O sea, por ejemplo, que no solamente incluya vivienda, sino también otro tipo de servicios, o sea, diverso en el sentido de que allí también existan lugares de trabajo, lugares de oficinas, etcétera, y que no sea solamente un conjunto de oficinas, como ocurre, por ejemplo, en nuestro Santiago, en el centro, bueno, el subcentro, digamos, en la parte, en la zona de Vitacura, donde está el llamado Sanjata, digamos. Entonces, eso también es hacer sustentable la ciudad, que esta diversidad de los barrios de la ciudad sea lo más amplia posible, de modo que no se transformen en chetos. Coincido, una pregunta súper difícil y yo creo que la respuesta va por entender el ciclo, cuando yo creo que sí. Y el desafío es que está muy atomizada la construcción, porque viene un desarrollador y tiene un desarrollador inmobiliario y tiene su paño, y él dice, ay, voy a tratar de maximizar lo que yo quiera hacer, no tiene por qué ser un proyecto netamente económico, pero voy a maximizar mi impacto mirando eso. Entonces, finalmente no se mira la ciudad global, no, es una tarea más de la comuna o una tarea del ministerio, ¿no es cierto? El obligar a mirar el ciclo completo, o sea, cómo, porque este impacto neto, ¿no es cierto? Como se habla de que los países quieren ser carbono neutral, uno podría ponerles un requerimiento de ese tipo, un proyecto de ser carbono neutral o otro indicador, ¿no es cierto? Pero que se piense desde el principio completo. Entonces, que partiría con que voy a empezar demoliendo lo que hay o voy a aprovechar lo que hay y construyo, hago mi propuesta, ¿no es cierto? Pero ¿qué va a ser de mí en 30 años más? Porque la ciudad a lo mejor va a necesitar otro rol de este espacio y cómo yo como diseñador pienso en el minuto en que esta estructura hay que desarmarla o reorientarla, ¿no es cierto? Entonces, creo que
para partir con un ciclo óptimo hay que forzar la mirada de ciclo, y eso es uno, yo creo, de los déficits que tenemos. Una mirada como muy miope de los proyectos, o para salir de edificios, ¿no es cierto? Yo voy a hacer una carretera entre estos dos puntos porque hay mucha congestión. Y esa nueva carretera genera N impactos que antes no habían. Entonces, de nuevo, no se miró esto como un ciclo, como una integración al resto de la ciudad, sino como un proyectito. Tenemos un problema, quiero ir de A a B, me demoro 40 minutos y si hago esto, ahora me voy a demorar 25. ¿No es cierto? Y eso va a tener una serie de consecuencias enormes que la neutralidad puede ser realmente podemos estar muy lejanos de esa neutralidad porque miramos solo un indicador. Estoy hablando más del problema que de la solución, pero en el fondo para que se entienda los desafíos que tiene el construir en un ambiente, en una ciudad que ya tiene tantas restricciones. No, perfecto, sí. Hay que entender el problema antes de encontrar soluciones. Sebastián, no sé si quiere agregar algo. No, o sea, la respuesta fue muy completa en mi opinión. Creo que hay que considerar la imagen más, el ciclo completo, como decía Mauricio. Y no solo centrarse quizás como en las cosas más básicas, como por ejemplo, elegir el mejor material, el que menos como contaminante genere, el que sea más ecológico de producir, con este dato de cuánta energía costó producir el material, y después como que más allá del material que se use, el reciclaje de los residuos que queden del proceso de construcción, es súper importante esa visión de ciclo completo, de la vida útil completa de la estructura, y si podemos incluso extender esa vida útil reutilizando la misma estructura, creo que está buenísimo. Ya, bacán. La siguiente pregunta es, como sabemos, Chile es un país muy sísmico. Entonces, si es posible generar construcción sustentable y antisísmica al mismo tiempo, ¿y qué tan rentable es? No sé si alguno quiere partir o... Perdona, me distraje yo. ¿Me la puedes repetir, por favor? Sí, obvio. Si es posible generar construcción sustentable y al mismo tiempo antisísmica, y al final si es rentable, porque por mucho que se pueda, si no se puede pagar, está difícil. Es que no hay otra que tener que hacerlo. Cuando estamos hablando de clima, cambio climático, estamos hablando de vulnerabilidad, ¿cierto? De cuán vulnerable es nuestra construcción, no solamente edificios, sino que también en general toda, un puerto, un hospital, pero también una carretera, un puente, de cuán vulnerable es frente a los efectos que puede provocar el cambio climático. En ese sentido, tiene que ser resiliente. También a ese efecto del cambio climático, pero también frente al problema de los terremotos, los sismos. O sea, yo creo que son complementarios. Y es más, yo diría que la resiliencia frente al terremoto también es como parte de lo que tiene que ofrecer la construcción en el contexto de la sustentabilidad. O sea, si estamos hablando de que tenemos que responder con nuestros recursos y a los requerimientos de las personas en la actualidad y pensando también en el futuro, bueno, un edificio tiene que ser también resiliente frente a problemas de sismos, por ejemplo. O sea, yo los veo absolutamente complementarios, totalmente complementarios, sobre todo que estamos hablando en ambos casos de la vulnerabilidad de un edificio frente a efectos naturales o no naturales, como el caso del cambio climático que está afectado, que ahí se discute mucho respecto de cuál es el origen, si es el hombre o el ser humano. Claro. Se supone que no es natural para algunos. Pero en todo caso yo lo veo absolutamente complementario. De costos, no puedo decir mucho, prácticamente nada, pero ambos, los costos tendrán que ser asumidos, si no...
Claro, coincido que tienen que serlo y pueden serlo perfectamente, estar al mismo tiempo. Lo que ya no es compatible es una mirada de antisísmica por sobredimensionar, ¿no es cierto? Que es como la solución barata. Así. Yo espero un sismo de 10, así que voy a construir para un sismo de 25. Perfecto. Entonces, claro, desde el punto de vista sísmico, prácticamente imposible que esa estructura falle, pero no hay ingenio, no hay innovación, no hay desarrollo, sino que una respuesta es sobredimensionar. Eh, entonces, eso es waste, es pérdida, ¿no es cierto? Entonces, eh, que es algo que siempre está en el riesgo en un diseño estructural, ¿no es cierto? De ganar seguridad sísmica poniendo más barras de acero o poniendo una sección o una viga más grande todavía, entonces voy como asegurándome que no va a tener problemas. Y claro, viene un sismo y en Chile nos va estupendo, pero la pregunta es ¿a qué costo ha sido estupendo? Entonces yo creo que en eso hay que ir por temas de optimización y en eso, y me voy a pegar un pequeño salto, pero a lo mejor para lograr optimizaciones de materiales hay que cambiar los materiales y cambiar los sistemas constructivos. Por ejemplo, es súper sabido que todas las estructuras tipo domo son súper eficientes estructuralmente, son muy delgaditas, son una capa, pero son súper difíciles de construir, ¿no es cierto? Es mucho más fácil hacer cosas cuadradas, ¿no es cierto? Volúmenes grandes. Entonces, de alguna forma, para dar saltos de optimización sísmica, optimización estructural con sustentabilidad, tenemos que cambiar algunos paradigmas. Por ejemplo, solo por mencionarle algo que deben haber escuchado, pero todo lo que es la construcción con impresión 3D permite muchas de esas posibilidades. ¿Por qué? Porque es una impresora 3D que va poniendo el material. Entonces le puede dar una forma súper eficiente donde se espera que el sismo va a poner mayores fuerzas. Bueno, yo ahí lo engroso un poco. Y yo me podría dar el lujo de tener un muro que es como de ancho variable, ¿no es cierto? Porque no en todas las partes del muro yo espero las mismas exigencias. Pero actualmente si llego con 2 moldajes verticales y vierto el hormigón, mi única posibilidad de hacer un muro es un muro que sea un paralelepípedo, ¿no es cierto? De una geometría muy regular, y eso obviamente con los sistemas constructivos actuales, el optimizar se hace mucho más desafiante. Entonces, creo que puede hacerse, se ha hecho mucho y podemos seguir avanzando en hacer cosas más resilientes y sustentables a la vez. Perfecto, muchas gracias por sus respuestas. Ya vamos a ir terminando y la última pregunta sería sobre las regulaciones que existen. Y igual había mencionado que vamos avanzando en ese tema, que cada vez hay más regulaciones. Entonces, si existen o deberían existir leyes que velen por una construcción sustentable, o también, por suerte, regulaciones, si existen, o cuáles deberían haber. Mira, yo pienso que, bueno, la experiencia del mundo es que normativas, códigos existen, digamos, y así es como se va desarrollando la construcción sustentable. O sea, eso es parte de la historia. Solamente para poner un ejemplo, yo como soy medio viejo puedo poner ejemplos bastante antiguos, pero yo fui testigo de la crisis del 73, que no tiene que ver con la crisis que tuvimos acá, digamos, pero a nivel mundial hubo la crisis del petróleo. ¿Ya? Los precios del petróleo se dispararon enormemente, entonces los países se dieron cuenta que tenían que mejorar la eficiencia energética de los edificios. Y ahí empezaron a generar normativas para eso. Se pusieron lo que llamamos en Chile normalmente el garrote. Usted tiene que construir así y así, así. Yo conozco bien la experiencia europea y así fue. En Estados Unidos también lo es. Y ahora en todo el mundo. Entonces siempre hubo normativas que fueron impulsando el desarrollo de la construcción y que yo creo que fue en paralelo toda una innovación, ¿ya? Desde la ciencia, desde la industria innovadora también,
para llegar a lo que tenemos hoy día en la construcción, que yo creo que es un avance enorme entre lo que había en los años 70 y lo que hay hoy día. Entonces, claro, tiene que haber normativa, pero por lo mismo y por lo que yo indicaba también, tiene que haber un aporte desde la construcción o desde el sector de la industria de la construcción para la innovación. Y que yo creo que ese es un desafío también para la industria. Y también creo que más allá del garrote tienen que haber incentivos también, que la experiencia internacional también lo dice. Incentivos para mejorar, por ejemplo, térmicamente tu vivienda. Claro, hay sectores sociales en nuestro país que no tienen la posibilidad de hacerlo, entonces el Estado interviene casi a costo del Estado. Y ahí se generan esas políticas, pero también podrían haber incentivos para sectores medios, incluso sectores altos, para que puedan también implementar mejoras en sus viviendas o en sus edificios, incorporar tecnología como sistemas solares térmicos para calentamiento de agua u otros. O sea, yo creo que está bien en el garrote, o sea, la norma, la exigencia, pero también creo que es importante que existan incentivos, ¿ya? De todo tipo, digamos, para los distintos sectores sociales del país. Complementando la respuesta de Waldo, y siguiendo con la pregunta, obviamente, yo creo que es muy positivo que cada vez haya más legislaciones en la industria, pues llevando un poco a la construcción sustentable, que es lo que hemos estado hablando. Eh, no sé si Mauricio y Waldo me pueden complementar, pero por lo que yo he hablado con la Cámara Chilena de Construcción, ellos seguían principalmente por las fiscalizaciones que hacen en base a la RCA, la Resolución de Calificación Ambiental, que principalmente se enfocan en estos números de emisión de gases, que hablaba Mauricio al principio de esta conversación, que era como un número como bien específico y ese era como el parámetro. Y eso está como habilitado en todos los planes sectoriales, como que cada proyecto de construcción tiene que cumplir con un RCA, y eso es como lo que los regula principalmente. Y también quiero hablar un poco de las nuevas leyes y la oportunidad que estas generan. Por ejemplo, mi emprendimiento y el de muchos emprendedores que han salido de la escuela, que buscan aportar su granito de arena, en mi caso en esta industria, en la industria de la construcción, surgieron por legislaciones. Mi emprendimiento surgió en base a la necesidad de la empresa frente a la ley de responsabilidad extendida del productor, la ley REP. Esa ley REP al final fuerza a la industria cementera a que su producto, el saco de cemento, que hoy día no se puede reciclar porque es difícil como, o sea, el saco queda muy sucio y es difícil limpiarlo, haya tenido que buscar alternativas para poder lograr cumplir con esta nueva ley. Y ahí entonces todas estas nuevas legislaciones, estas fiscalizaciones y también que comparto con Waldo, pueden ser también incentivos, al final son oportunidades para la innovación y para aportar en llevar la construcción actual cada día más a una construcción más sustentable. Completamente de acuerdo. Yo quisiera, parece que no me da negativo idea, pero poner la otra patita, porque una cosa es tener leyes que empujen esto, pero también hay una serie de normas y leyes que lo frenan. Por ejemplo, yo estuve 2 horas esta mañana trabajando en un comité del Instituto Nacional de Normalización para áridos en el hormigón. ¿Ya? Áridos son estas piedras, la arena que uno le echa, ¿no es cierto? Y la norma como está escrita hoy dice con todas sus letras, esto no aplica a áridos reciclados. ¿Sí? Entonces, claro, uno saca leyes, incentivos, incluso exigencia, ya vamos para allá y de repente, chuta, no estoy cumpliendo entonces ahora la norma 163, estoy cayendo en una comillas ilegalidad. Entonces, cuando uno piensa en esta pregunta de estas leyes, hay que también mirar las leyes que no les importa
esta sustentabilidad, o son neutras, no digamos que la desprecian, pero son neutras en términos de esto, pero se pueden constituir en una barrera. Y mi rol en ese comité precisamente es sacar esa frase lapidaria y poner contenidos que le faciliten el uso de, si vamos a demoler una estructura de hormigón, todo ese hormigón molido, poder usarlo en un nuevo hormigón. Entonces tienen que haber requerimientos, ¿no es cierto? Imagínense, no puede ser que ese hormigón demolido esté con un trozo de WC demolido entre medio, ¿no es cierto? O sea, no puede ser que yo demolí el edificio y llego y lo uso, ¿no es cierto? Entonces tienen que haber requerimientos. En el tema que les decía antes también queremos poner requerimientos para estos áridos que pueden venir de desechos de otras industrias, como podrían ser los relaves o podrían ser de metalurgias, ¿no es cierto? Pero esta es una norma que no tiene que ver con sustentabilidad y puede facilitar o entorpecerla. Entonces, eso uno lo va a ir descubriendo y va como sacando estos como clavos que tienen como este desarrollo frenado, como que queremos empujar y como que nos damos cuenta que tenemos un clavo en el zapato o tenemos la porela enganchada en un lugar y no nos deja. Y eso es imprescindible irlo como limpiando y renovando para que esto tome el vuelo que necesita. Y estamos trabajando en eso, pero es un desafío complementario. Perfecto, muchísimas gracias. Ya vamos a ir cerrando. No sé si quieren alguno de nuestros panelistas decir algo más, algún comentario o algo, y si no, vamos a ir terminando. ¿No? Por mi parte no. Solo agradecer a la invitación por parte del Centro de Alumnos, de la Dirección de Investigación e Innovación y Chile, Massachusetts y Chile, California, y esta oportunidad, y ojalá eventos como este se mantengan en el tiempo. Que no quede como en un ICE el 2020 sin un ICE el 2021 ni 2022. Y así. Sí, yo también muchas gracias por la invitación y disponible para cualquier otra conversación de este tipo. Yo creo que también es parte de nuestro rol, sobre todo conversar con nuestros estudiantes, porque ahí está el futuro. Los desafíos de hoy día son desafíos también de la gente joven y su visión que va generando hoy día respecto de los grandes metas que tenemos que cumplir, digamos, como país y como planeta. Yo los felicito por este tipo de organización, de eventos, porque sin duda que podrán aportar a un planeta mejor. Sí, gracias por mi lado también, en la misma línea. Y esto de estarle hablando a estudiantes, yo creo que es donde hay tierra más fértil, ¿no es cierto? Varios de nosotros nos ha tocado hablar en otros rubros, ¿no es cierto?, en donde ya están como muchas más restricciones sobre la mesa, las mismas que yo también he tenido en mi vida. Entonces, es como motivante pensar que muchas de estas conversas pueden generar junto a muchas otras cambios como que van a durar muchos años. Así que muy contento. Yo desde Buenísimo. mi rol como estudiante dentro de los panelistas, también encuentro súper constructivo estas instancias como que se pueda como conversar entre profe y alumno y sobre un tema tan relevante y compartir ideas y puntos de vista. Buenísimo. O sea, personalmente yo aprendí mucho, así que muchas gracias por todo lo que nos contaron, todas las cosas que nos explicaron. Es un tema que yo no manejo mucho, pero lo encontré muy interesante y es un campo muy grande. Para los participantes, los que quieran pueden dejar su contacto en el chat porque vamos a realizar un forum para hacer networking con los otros participantes de las otras mesas. Y le quería dar las gracias a todos los que asistieron y a nuestros panelistas que nos acompañaron. Este fue la última actividad del ISEL, así que si quieren revisar más sobre las charlas y las otras mesas de trabajo que se realizaron, pueden ir al canal de YouTube del CAI
y se pueden meter a la página web del ISEL, que es isel.ing.puc.cl. Así que eso, muchas gracias por venir, gracias por esta instancia y por todo el conocimiento que nos entregaron. Ya pues, disponible Muchas por gracias. cualquier contacto futuro. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias Gracias a ustedes. a todos. Gracias a todos. Muchas gracias.